Restitución de tierras, tus derechos. El programa de restitución ha sido muy bueno para mí porque pues eso me ha ayudado mucho. Cosas que yo decía, yo quería comprar una guaraña para trabajar y no podía porque no me alcanzaba. O sea, ese proyecto me parece muy bueno. Dígase, yo quería hacer un potrero, no podía porque no tenía el alambrado. Entonces, y nos dieron hasta el pasto, pues para mí es felicidad. Este programa de veradmente me ha gustado porque ha sido sincero y legalmente. No nos han engañado como sí ha habido otros programas, ¿no? Sino que este programa ha sido el único que está representando, como se dice, mejor que todo programa. Mejor que todo programa. De nuevo en La Hormiga, en el departamento del Putumayo, para ser testigos de los proyectos productivos en las parcelas de las víctimas del conflicto que han sido restituidas en sus tierras. La semilla empieza a crecer y con ella la esperanza. Esta es la tierra del Valle del Guamués, en el departamento del Putumayo. Cerca de la inspección de policía El Placer, llegamos a la vereda Los Ángeles, donde luego de años de violencia, hoy se desarrolla la restitución de tierras en su fase más importante, la de los proyectos productivos. ¿Qué se dice, don Manuel? El Valle del Guamués. Este valle biodiverso ve correr el río que lleva su nombre y con él la historia de todas estas comunidades de nativos y colonos que han luchado durante años por su supervivencia y por el amor que tienen por las labores agrícolas. El conflicto armado que en el departamento de Putumayo nace desde los 80s. Las empresas petroleras empezaron a intervenir aquí, hubo un flujo muy grande de personas de otras regiones que vinieron a poblar nuestra región. Luego viene el cultivo de la coca, que coge mucha fuerza a finales de los 80s, principios de los 90. Con ello viene a fortalecerse los grupos al margen de la ley, en este caso las guerrillas del M-19 inicialmente, luego de las FARC. Las Autodefensas Unidas de Colombia con las guerrillas de las FARC por ejercer el poder, no solo de la coca, sino de las armas también. Y también en el tema fronterizo por el contrabando, vinieron y empezaron el conflicto muy fuerte en el departamento, principalmente en el Bajo Putumayo. Y aquí había todo lo que miramos, digamos, a nuestro alrededor, había coca. Y eso fue a que nos trajera los problemas de los grupos armados. Vinieron los paramilitares, grupos armados, la guerrilla. Igual entonces nosotros siempre vivíamos, como decir, en medio. Tensos combates entre la Fuerza de Tarea Omega y guerrilleros de la FARC se mantienen en zona rural de Puerto Asís, en Putumayo, a orillas del río San Miguel, cerca de la frontera con Ecuador. Y mataban a las personas sin tener compasión, igual amenazaban a nuestros hijos. Entonces nosotros siempre vivíamos bajo ese temor de las dos leyes, porque los dos grupos se encontraban y nosotros en la mitad, a taparnos con lo que había, a meternos debajo de un hueco. Aquí donde nosotros vivíamos siempre llegaban las balas a la casa, entonces uno tenía que salir corriendo, dejar tirando lo que tenía. Ni siquiera uno alcanzaba a comer la comida porque si seguían los enfrentamientos y las balas como rompían el zinc, llegaban por alrededor de la casa, entonces uno salir corriendo donde toque, donde no llegaran las balas y como el niño sabía llorar, mamita, vámonos, decía, qué miedo, decía, nos van a matar, decía. Entonces nosotros pues con ese miedo, por donde toque, sea de día o de noche, por el monte, todo, uno salía corriendo sin saber a dónde. La más dura ya fue cuando fue en el 2000. Entonces de esa vez yo salí al Placer, me estuve 2 días ahí, de ahí me fui a Ipiales, allá en Las Cruces, allá entró mi hijo a estudiar. Y después, pues como uno no tiene nada por allá, entonces
nosotros sin ayuda ni del gobierno, de nadie, volvimos a regresar. Todo quedó abandonado aquí y nos tocó dejar la tierrita y la casita. Igual nos fuimos para Nariño como 2 años. Regresamos a la casa, ya no estaban los baños desbaratados, la tablita la habían quemado la mayoría, o sea, ya no había gallinas, ya no había marranos, ya no había nada de lo que nosotros habíamos dejado ahí. Porque nosotros salíamos desplazados, pero no alcanzábamos a llevar ni siquiera una ropita. La Hormiga es uno de los puntos de entrada y salida hacia otras zonas del departamento, cuyos habitantes tratan de resurgir de las tristezas de épocas pasadas. La fumigación ha sido un punto difícil de tratar porque, si bien es cierto, en el Putumayo existía mucha coca, resultaron afectados familias y veredas enteras que en ningún momento cultivaron este cultivo ilícito. Eso generó desplazamiento, generó enfermedades, generó prácticamente ruina en muchas veredas donde no los cultivaban. Tras años de sufrir el azote de la guerrilla y los paramilitares que llenaron de sembrados de coca esta región, hoy se trata de reconstruir la economía de la región con los recursos que reciben las personas restituidas y que se invierten en forma eficiente. Los rostros de las gentes inspiran un cúmulo de sentimientos positivos y nosotros somos testigos de sus fatigas, sus trabajos y los éxitos de ahora. Cuando yo hice la declaración aquí en la alcaldía, me rechazaron, todavía yo parezco como rechazada. Primera vez en lo de restitución de tierras que me reciben. O sea, esta era mi última vez que yo intentaba. Digo, si en esta vez ya me rechazan, nunca más en mi vida vuelvo a buscar un proyecto ni nada. Y restitución de tierras me aceptó y ahora por eso estoy contenta pues, con mi proyecto. Cuando un día nos llamaron y nos dijeron, mire señora Nuri, que usted la necesitan acá en El Placer porque le llegó la sentencia. Ya me dijeron, mire, este es el título de su finca, yo creo que usted no puede pagar impuestos de su predio. Ahí ya sentimos nosotros que verdaderamente Restitución de Tierras nos estaba apoyando. Y nosotros nos sentimos como decir más. Imagínense que nosotros no teníamos ni para hacer titular nuestra tierra o no sabíamos por dónde empezar. Y entonces gracias a los abogados nos trajeron título para nuestras tierras y nos dieron la sentencia. En las pretensiones que se le hacen al juez no únicamente se va hacia lo individual, también se solicita cosas que beneficien a nivel comunitario y la construcción de un tejido social por parte de la comunidad, que quienes tienen que mirar cuáles son sus necesidades para poder seguir adelante. Y entonces por eso en el Valle del Guamués ya emitió, el Consejo Municipal emitió el acuerdo número 10 en el cual autorizan que la administración municipal haga alivio de pasivos y rentas a los predios que sean beneficiarios de las sentencias de restitución de tierras. En el Valle del Guamués tenemos muchas veredas que están cultivando piña, yuca, plátano y arroz. Por eso a los gobernantes queremos manifestar que la paz se consigue trabajando en unidad. Si quiere conocer más acerca de estos y otros temas, pueden hacerlo ingresando en internet a www.restituciondetierras.gov.co. También nos encuentra en Facebook y en Twitter, @urestitución y @ricardosabogal_u. En palabras sencillas, ¿qué pasa si los opositores a una restitución comprueban su buena fe? El juez agrario busca las fórmulas permitidas en la Ley 1448 de 2011 para reparar al opositor y devolver el predio a su reclamante, o por otra parte, restituirlo en otro sitio acordado. Recordemos, en palabras sencillas,
¿Qué pasa si los opositores a una restitución comprueban su buena fe? El juez agrario busca las fórmulas permitidas en la Ley 1448 de 2011 para reparar al opositor y devolver el predio a su reclamante, o por otra parte, restituirlo en otro sitio acordado. Las condiciones básicas para el retorno y el establecimiento de los campesinos implica un trabajo de confianza entre los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras y los labriegos. Los pasos para implementar los servicios básicos que manda la ley toman su tiempo, pero son esperados con ansiedad. La restitución de tierras es un componente de la reparación integral. De nada nos serviría a nosotros entregarle una tierra a una víctima, acompañarla hasta su predio y decirle, esta es la restitución. La restitución de tierras debe ir acompañado con otros componentes. La educación, la salud, las vías. Todo eso genera dignidad en el retorno y eso es lo que hemos pretendido hacer. Las garantías de no repetición que no solo los da la fuerza pública. Las garantías de repetición significa que todas las entidades y la misma comunidad y la sociedad civil debemos estar en torno a ese grupo que va a retornar para apoyarlo, para decirle aquí estamos y no vamos a permitir que esos hechos que generaron su desplazamiento y su despojo hace muchos años vuelvan a repetirse. Entonces el papel nuestro y mi papel concretamente es estar en comunicación permanente con las entidades, las instituciones a las cuales van orientadas esas órdenes y buscar que se agilice el cumplimiento de las mismas. Y en caso de encontrar algunos cuellos de botella, pues ayudar a que se solucionen, con el propósito fundamental de que la comunidad restituida se beneficie de la acción integral del Estado en procura al restablecimiento de sus derechos. La educación para los menores de edad es un componente básico. La atención en salud a la población de todas las edades es otra gestión que necesita avanzar y cubrir con propiedad toda la asistencia necesaria. Para los niños, además del servicio educativo, el juez también ordena al bienestar familiar que los acoja dentro del tema de restaurantes escolares, dentro de todo el tema de protección a la primera infancia. A nivel de los jóvenes está el SENA. El SENA recibe unas órdenes específicas para que los vincule a los programas de empleo rural, empleo urbano y capacitación de acuerdo a lo que ellos escojan, de acuerdo a sus preferencias, de acuerdo a sus proyectos de vida. En eso se está trabajando básicamente. Igualmente, en épocas anteriores, el transporte de los insumos, los alimentos y la salida de los frutos del campo era muy difícil, pero el inicio de los proyectos productivos mejora y facilita la llegada de los materiales necesarios para adelantar las labores de adecuación de cada parcela, de cada vivienda y de los diferentes espacios. En estos momentos se está haciendo ajuste al plan retorno del placer, porque a juicio del juez no recoge todas las necesidades de la comunidad. Y en ese proceso de ajuste del plan retorno, uno de los elementos fundamentales es el tema vial, que no quedó bien diagnosticado. Y una vez quede ajustado ese plan, pues allí tienen que quedar incluidas las inversiones necesarias para el mejoramiento vial en este sector, que va a garantizar obviamente una facilidad de transporte para el tema de la comercialización de los productos. Sinceramente nos ha parecido muy bien, porque la realidad ha sido legalmente lo que nos prometían, no ha sido un engaño, sinceramente todo lo que nos han prometido, la realidad. Estamos muy contentos. Las voces de los pobladores dejan el testimonio de lo que significa para ellos todo este proceso que busca hacer justicia con los campesinos. Son ellos quienes saben las condiciones y las bondades de estas tierras y sus saberes dan la pauta para planear, para desarrollar y para ejecutar cada proyecto productivo. ¿Y en cuánto espacio hacen la pimienta? ¿En cuánto? Con las comunidades siempre la unidad ha tratado de que todo sea en común acuerdo con los beneficiarios. Siempre se ha tenido en cuenta el conocimiento del profesional, pero siempre y cuando los beneficiarios digan yo me he dedicado a tal vocación agrícola, a tal vocación pecuaria,
y ya en común acuerdo se establece qué proyecto productivo se puede desarrollar. Y entonces ya nos acogimos 4 a pimienta y 4 a ganadería. Empezamos con la apertura de la cuenta, que fue en el mes de noviembre. En el mes de noviembre se hizo una socialización, se hizo la jornada de bancarización, donde ellos van a Valle del Guamués, a La Hormiga, al banco. Se les explicó a ellos que la cuenta iba a ser manejada por 3 firmas. Ellos estuvieron de acuerdo, firmaron los papeles, abrimos la cuenta y en el mes de diciembre los 8 beneficiarios tenían sus 23.580.000 en la cuenta de cada uno. Posterior a esto viene en el mes de marzo el primer desembolso. Para la vereda Los Ángeles fue de 45.515.000 pesos que se les hizo el primer desembolso. Nosotros ya creímos en realidad cuando nos dijeron pues ya la plata está depositada en el banco, por la plata, cada uno de la cuenta de ustedes está en el banco. Entonces pues nosotros estábamos contentísimos, dijimos, esto es en realidad, es en serio. Y nos han hecho el primer desembolso de la plata, entonces ellos ahí nos piden la huerta casera que teníamos que tener. Pues en el primer desembolso me dieron pasto para hacer nuevo potrero, alambre, una guaraña, una bomba para fumigar, machete, lima, o sea, todo lo que nos alcanzaba con el primer desembolso. Pues nosotros ya cumplimos todo lo que nos tocaba hacer y vino la revisión, vamos por el segundo desembolso. Ahorita tenemos que cumplir nuevamente todo lo que nos sembrar árboles maderables, forrajeros, pasto de corte y seguir con lo de la huerta y nos vuelve a revisar y entonces al tercer desembolso ya nos dan la ganadería. 10 cabezas de ganado, 6 machos y 4 hembras. En el área de la agricultura se han dedicado a realizar labores propias de la huerta familiar para garantizar la alimentación básica de los núcleos familiares. La huerta casera ahí está. Ahí hay cebolla, hay cilantro, hay unas plantas de repollo, hay frijol, el maíz también está sembrado. Los proyectos cuando se elaboran siempre se incluye el componente de seguridad alimentaria. En este caso, como acá han habido otros programas que también incentivan seguridad alimentaria, la mayoría tenían huertas. ¿Qué hicimos? En unos casos se fortalecieron las huertas caseras. En otros casos, como ya las tenían, se les incentivó comprándoles las gallinas ponedoras. Al menos que ellos con la huerta casera, con las gallinas ponedoras, tengan que consumir, que tengan de pan coger para el diario, de su familia, de sus hijos. Y si tienen la posibilidad de que la huerta sea más grande y más rentable, que manejen un flujo de caja. ¿El flujo de caja qué quiere decir? Que aparte de lo que producimos para el consumo, el resto lo podamos vender y podamos manejar un recurso económico aparte. Día a día, los parceleros trabajan su tierra con la compañía de los técnicos que les apoyarán en todos los pasos necesarios. No sabía nada de la pimienta, pero gracias al técnico que igual Restitución nos manda, nos vamos basando. Lo que él nos va diciendo, vamos aprendiendo y lo vamos practicando con nuestro proyecto que tenemos. Después de que el proyecto es aprobado y empezamos el primer desembolso, son 2 años de acompañamiento. Va a haber acompañamiento en la parte agrícola, en la parte pecuaria y en la parte social. Eso va a ser durante 2 años para que los beneficiarios sientan ese respaldo, que no se les entregó las cosas y se quedaron sueltos. Ellos van a tener un acompañamiento, van a estar asesorados para que el proyecto llegue a un buen término. Los proyectos productivos que llegan a las veredas son de grandes beneficios para nuestras comunidades. Tenemos sembrado de caña, de cacao y pimienta. También la ganadería hace parte de nuestra tierra. Por eso a los campesinos yo los quiero invitar que sigamos adelante trabajando en sociedad.
Para nosotros es muy valioso estar en comunicación continua con ustedes y lo podemos hacer en internet. Ingresen a www.restituciondetierras.gov.co. También nos encuentra en Facebook y en Twitter, @urestitución y @RicardoSabogal-U. En palabras sencillas, ¿en qué consiste la restitución por sustitución? La restitución por sustitución se da cuando el predio reclamado no se puede entregar a su antiguo dueño por razones de seguridad u ocupación legal por parte de otro propietario de buena fe. Recordemos, en palabras sencillas, ¿en qué consiste la restitución por sustitución? La restitución por sustitución se da cuando el predio reclamado no se puede entregar a su antiguo dueño por razones de seguridad u ocupación legal por parte de otro propietario de buena fe. Seguimos en el Valle del Guamués, en el departamento del Putumayo. Hasta aquí ya llegó el programa de restitución de tierras y hoy hemos conocido cómo marcha el trabajo esforzado de los campesinos que van levantando poco a poco sus granjas. Estamos trabajando en medio del conflicto armado. Hemos dado resultados importantes en el transcurso de estos 2 años de vigencia de la ley. Iniciamos a trabajar en zonas cercanas a los cascos urbanos donde hubo bastante injerencia de los grupos al margen de la ley, donde se presentaron masacres, desapariciones forzadas, muertes, torturas, minas, en lugares que eran innombrables antes para la comunidad, no solo del departamento, sino comunidad nacional e internacional. Luego de 2 años de trabajo, intenso trabajo, pues decidimos entrar a estas zonas. No fue posible entrar si no hubiera sido por el apoyo de las comunidades, de las víctimas que decidieron, la mayoría, retornar a sus tierras y las que estaban retornadas, por supuesto, recibirnos, generar la confianza que necesitábamos y luego de ello los acompañamientos que nos hicieron a cada uno de los terrenos, los acompañamientos que nos hicieron a la institucionalidad para generar ese proceso de confianza, no solo con la comunidad, sino con las demás instituciones. Eso lo que ha logrado es que hoy el proceso de restitución de tierras en el departamento del Putumayo esté consolidado y que sea muy confiable para las víctimas. Putumayo tiene la difícil situación de aún estar conviviendo con el conflicto. Ha sido complejo, pero también tenemos una comunidad muy bonita que quiere salir adelante. Esas gentes que fueron afectadas por la violencia quieren superar ya ese momento duro que fue el desplazamiento y el despojo. Y con ellas son las que nosotros ahora estamos trabajando y donde estamos cambiando realidades. Seguramente nos faltará mucho por hacer porque es un departamento que fue muy afectado y que aún convive con factores de violencia, pero ya empezamos. Restitución de tierras es un programa bueno porque ha cumplido, porque nos ha venido cumpliendo. Pero para que ellos nos cumplan con el programa, nosotros también debemos de cumplir y poner nosotros, digamos, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestro positivismo, que sí vamos nosotros a sacar ese proyecto adelante. Sí, yo he cambiado harto porque pues entre todo con mis hijos digo, no, pues si antes mis hijos decían quiero un estudio, como decir, el que está joven dice, mami, dice, yo quiero aprender mecánica, dice el uno y el otro, pero pues antes decía, si no tengo plata, ¿de a dónde lo voy a apoyar si eso necesita plata para pagar la matrícula? Pero pues ahora digo, no, pues yo tengo que trabajar duro, cumplir con lo que nos toca cumplir, seguir trabajando para pues, seguir adelante y sé que sí voy a seguir adelante con mis hijos para poder ellos lo que ellos quieren estudiar. Me dieron y me siguen dando el brazo para seguir adelante, no para atrás, sino para adelante. Colocar un poste, sembrar la huerta, utilizar fertilizantes y labrar la tierra día a día son pasos que hace un tiempo en nuestra primera visita no alcanzábamos ni a imaginar, pero hoy es una realidad.
Seguimos a otro lugar de esta región donde hay nuevas y buenas historias para contar. Y esto es para mi gente de La Hormiga, Valle del Guamués, Los Ángeles. Así se cumple con la Ley 1448 de 2011 y se siguen los procesos y el acompañamiento a las víctimas del conflicto que ahora, con la restitución, ven más claro su futuro. La Unidad de Restitución de Tierras, dependencia del Ministerio de Agricultura, sigue su mandato. Restitución de tierras, se cumple. Tus tierras, tus derechos. Qué lindo es mi Putumayo, qué bonita es mi región. Tiene muy bonitos valles llenos de mucho color. Un saludo muy cordial pa' mi gente campesina. Son los que hacen que mi pueblo progrese día tras día. Son los que hacen que mi pueblo progrese día tras día. Y nos vamos para Tahogo, papá. Ok, eso dice.